Hola, buenos días. Soy Javier Luque de la Dirección General de Catastro y hoy tengo una presentación sobre el uso de la información catastral para el apoyo en la prevención y gestión de catástrofes naturales. Aquí tienen mis datos de contacto por si los necesitan. Y bueno, pues hoy en esta presentación lo que primero vamos a ver, vamos a ponernos un poco en situación, en contexto para ver el punto de inicio de una serie de trabajos que hemos estado realizando en la Dirección General de Catastro con temas de información relacionada con para la gestión de catástrofes. Vamos a ver también los datos que usamos y vamos a hablar especialmente de los datos catastrales para que se conozca sus posibilidades de uso. Vamos a pasar por la fase de cómo se ha realizado la explotación de la información y por último voy a cerrar la presentación con unos pequeños apuntes finales sobre estos trabajos y las ideas generales que hemos tenido. Estoy seguro que estas imágenes, estos titulares de artículos de prensa y esta fecha la tenemos todos marcada en el calendario y nos resultan muy familiares. Aunque esto parezca lejano, ocurrió en el último cuarto del año pasado, que estuvo marcado por este evento natural que fue la erupción del volcán de la isla de La Palma. La realidad es que la actividad humana se distribuye por todo el territorio, bien sea por actividades productivas, de transporte, de ocio, deporte, por lo que situaciones de este tipo, erupciones, inundaciones, deslizamientos de laderas, tienen un impacto significativo en la sociedad y en la vida de las personas. Por tanto, tanto las posibles acciones de prevención ante estos eventos como medidas de actuación durante los mismos y su etapa posterior requieren de información apropiada para una correcta gestión. Normalmente, ante una situación de emergencia de este tipo, se activa un plan que se encarga de su gestión y en el caso de la erupción del volcán de La Palma, el plan que actúa es el PVOLCA. Y su equipo de gestión, pues cuando se activa, comienza a recabar la información necesaria en el estudio de la situación. En base a los estudios preliminares y la información que estaba recogiendo previamente el Instituto Geográfico Nacional a partir de su área de sismología y de toda la información histórica de últimas erupciones que tenía y demás, estimaron una zona en la que se podía provocar la erupción y con esas delimitaciones nos remiten el posible área afectada y desde la Dirección General de Catastro se responde proporcionando información sobre el parcelario y las construcciones que tenemos en esa zona para que se empiecen a valorarse la situación. Pero tenemos que darnos cuenta que no es solo necesario disponer de información en el momento inicial, sino que durante la evolución de estos eventos y tras su finalización es necesario conocer el estado, el alcance del impacto sobre el territorio y sobre las personas. Y para esto es necesario disponer de nueva información en muchos casos, ya que la zona final afectada no siempre coincide con las previsiones iniciales, como fue en este caso. Además, ahora contamos con el programa Copernicus. El 21 de septiembre se activó la respuesta de Emergency Management Service de Copernicus para que hizo el seguimiento de esta erupción y estuvo proporcionando información de una forma casi diaria. La verdad es que gracias a esta evolución tecnológica y a programas como Copernicus, actualmente es posible hacer seguimiento y ver la evolución de los eventos en situaciones de emergencia y esto facilita las tomas de decisiones siempre y cuando realmente contemos con información apropiada para ello. En este aspecto, en el de aportar información de utilidad para la gestión de desastres naturales de emergencia, también los datos catastrales son una fuente de valor de alto valor y para poder entender esto necesitamos contextualizar los datos catastrales. La realidad es que el catastro es un registro oficial que nace con carácter fiscal para estar al servicio de los principios de generalidad y justicia tributaria y de asignación equitativa de los recursos. Es verdad que este origen fiscal le granjea cierta fama porque está muy, muy asociado a los tributos, el tema de la base de datos catastral, pero también implica que tiene una serie de características muy interesantes y que nos permiten aprovecharlo para otras funciones y para otras eh, para otros beneficios. Por un lado, tenemos que incluye la descripción completa de los bienes inmuebles y ahora entraremos un poco más en detalle en esa información. Esto y además incluye todos los bienes inmuebles. Esto es lo que implica ese principio de universalidad que vemos aquí. Por otro lado, además, el principio de obligatoriedad lo que implica es que hay un mantenimiento activo de la información catastral al registrar las alteraciones sobre los bienes inmuebles, es decir,
como los ciudadanos, los titulares de los bienes inmuebles, tienen que declarar las alteraciones, los cambios que se producen en los bienes inmuebles, nosotros registramos esos cambios y por tanto tenemos información actualizada del territorio para poder ser explotada en este tipo de situaciones. Entrando un poco más en detalle en lo que es la información de la base de datos catastral, tenemos que ver que se disponen de características físicas de los inmuebles, pero así también se dispone de las características jurídicas y económicas. Es decir, tenemos datos de localización, superficie de las construcciones, superficie de suelo, locales que hay, distribución de los locales dentro de los edificios. Por otro lado, tenemos características jurídicas de titularidad, domicilio fiscal, derechos inscritos, datos registrales en aquellas fincas que se encuentren registradas y coordinadas. Y por último, contamos con las características económicas. Conocemos los usos y destinos de los locales. Se asignan categorías a las construcciones por su valoración, para su valoración. Tenemos los cultivos y aprovechamientos de los suelos. Tenemos datos de intensidad productiva, valores de referencia, los valores catastrales, con lo cual esto permite una evaluación económica del impacto de determinados eventos. Y todo esto lo tenemos vinculado a una componente especial, a la disposición de la cartografía catastral a través de las parcelas y de las construcciones. Con lo cual, ¿qué es lo que nos permite esto? Pues esto lo que nos permite es tener una visión del territorio muy completa, georreferenciada y ubicando cada cosa en su sitio. Además, tenemos que tener en cuenta que en muchos casos, a nivel de construcciones, hay información relevante en los planos sobre la altura de los edificios, el número de plantas, distribución de los interior de los inmuebles, etcétera. Esto lo que permite es, por ejemplo, en situaciones de actuaciones de emergencias por bomberos, es analizado previamente la zona, son capaces de saber si con su equipo, con sus escaleras de rescate, pueden alcanzar determinadas plantas o para acceder a determinadas partes del edificio se tienen que plantear otras vías de actuación. O a través del análisis de las construcciones y las piscinas que existen, si tienen que ir a tomar agua a una determinada zona, pueden identificar qué piscinas están suficientemente alejadas de los edificios para que sea seguro para un helicóptero cargar la cesta de agua y no tomar riesgos, con lo cual le permite actuaciones mucho más efectivas en determinadas situaciones. Como vemos, la información catastral se puede usar de muchas formas. Retomando el caso concreto de la erupción de la isla de La Palma, esta emergencia ha tenido un seguimiento muy completo a través del servicio de emergencia de Copérnico. Durante los 85 días del evento, el Emergency Management Service de Copérnico ha completado 63 monitorizaciones del mismo, publicando 63 conjuntos de datos. Asimismo, el propio Cabildo Insular de La Palma, a través de su portal de Open Data, ha estado publicando también información de coberturas con el avance de la erupción a partir de vuelos LIDAR que hemos podido usar para, para analizar la situación. Copérnico lo que proporcionaba en cada una de estas monitorizaciones era una serie de capas entre las que se incluían la delimitación en cada instante de las coladas obtenidas principalmente a partir de cobertura radar, así como otras capas de información complementaria sobre edificios afectados que parten principalmente de los datos proporcionados a través de los servicios INSPIRE. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hemos tenido un ciclo de actualizaciones muy importante de información. Prácticamente cada día y medio podía haber un conjunto de datos actualizados, con lo cual este ciclo de información, desde nuestra parte, ha habido una respuesta para proporcionar también información actualizada al comité del PEVOLCA, al plan PEVOLCA, para que pudiesen tomar las decisiones y analizar la situación de la forma más efectiva posible. Y esto también ha implicado estar constantemente procesando información para poder facilitar estos servicios. ¿Qué es lo que vemos? Pues que la información catastral, en base a lo que he comentado anteriormente, es un conjunto de datos muy completo, pero también es muy complejo y es necesario gestionar un volumen de datos muy elevado. A partir de los datos catastrales tenemos el parcelario, construcciones, usos de las construcciones, cultivo a partir de sus parcelas y todo esto es necesario proporcionárselo a los equipos de gestión de la manera más simplificada y más cómoda posible para que puedan realizar una gestión operativa correcta.
Igualmente, como ha sido una situación que se ha prolongado durante bastante tiempo y ha habido una actualización constante, era necesario facilitar esta información de forma sistemática, estructurada, evitando que luego surgiesen problemas de interpretación de la información, porque se cambiase la estructura de la misma. Aquí, en este aspecto, es donde FMA ha demostrado su potencial, permitiéndonos la creación de flujos de trabajo que han sido sencillos de replicar, que nos han permitido proporcionar los conjuntos de datos de forma homogénea y en tiempos cortos, cada vez que se producían estas actualizaciones. Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver un poco cómo han sido esos flujos de trabajo. Teniendo en cuenta el esquema tradicional de la herramienta STL, esta Extract, Transform and Load, el flujo de trabajo conceptualmente es bastante sencillo porque hay siempre una primera etapa de carga de información. En este caso son dos conjuntos de datos muy concretos, la delimitación de la zona afectada obtenida principalmente de de cada una de las monitorizaciones de Copérnicus y los datos de información catastral, principalmente parcelas, subparcelas y la parte de información alfanumérica. El análisis espacial era una intersección espacial entre las capas gráficas y a partir de aquí la gestión de los distintos atributos de información que era necesario obtener y publicar para proporcionar a las partes interesadas. Y por último, la salida de la generación eh, de los ficheros de entrega que se hacían llegar al comité. Entrando un poco más en detalle, vemos que ya vemos el flujo completo y vemos que algo que inicialmente parece sencillo empieza a volverse complejo. Por una parte, porque es necesario hacerlo que funcione de la forma más óptima posible para evitar el consumo de recursos y poder dar la respuesta de forma rápida. Y por otro lado, por la propia complejidad de los conjuntos de datos que hay que gestionar. El trabajo con la base de datos catastral no es sencillo porque es una base de datos que está estructurada de una forma muy concreta y es necesario combinar información procedente de diversas tablas. ¿Cuál es la principal ventaja que nos ofrece este tipo de flujo de trabajo? Y este flujo de trabajo es que hemos sido capaces de prepararnos para ofrecer y estar ofreciendo información actualizada al último momento disponible en nuestra base de datos. Si este tipo de trabajos lo hubiese hecho eh, otra unidad externa a partir, por ejemplo, de los servicios de descarga masiva de Catastro, la información no habría estado al día, sino que habría sido una foto fija de cuándo se publicaron ese conjunto de datos, cosa que se hace 2 veces al año. No es un desfase muy significativo, pero sí que es verdad que no siempre se va a recoger la última situación. En este caso siempre, y la ventaja que hemos tenido con esto es que hemos podido estar trabajando siempre con la última información, incluso recogiendo las últimas actualizaciones que pudiésemos estar cargando durante el periodo de ocurrencia del evento, porque que haya ocurrido un negocio anterior a la erupción y que nos llega la información y tenemos que tratar, no tenemos que dejar de incorporarlo en nuestra base de datos y tenerlo en cuenta. Ya hemos visto que, con lo que comenté anteriormente, se generaron más de 60 coberturas de datos por parte del Emergency Management Service de Copernicus, lo que llevó a otros tantos análisis de la información catastral durante este periodo de duración de la erupción. Para poder atender de forma efectiva este nivel de actualización es a lo que llegamos al desarrollo de estos flujos de trabajo que nos han permitido obtener las salidas de datos estandarizadas y que además nos han facilitado el compartir los procesos entre los compañeros para que no dependa o bien de una única persona, que es la que al final conoce el cómo se ha hecho el análisis, o de tener un manual muy complejo en el que con mucho detalle, en el que hay que explicitar todos los pasos para que al final cualquiera pueda llegar a producir la información exacta de la misma manera. Aquí podemos ver un ejemplo pues, de una de las coberturas de edificios con sus distintos usos, los ficheros SAFE que se elaboraban y las tablas y parte de las tablas que se han ido desarrollando a partir del análisis de la información en este proceso.
¿Qué tipo de información se procesaba y se producía? Pues se presentaban desde mapas temáticos con los cultivos y los usos del suelo. Aquí podemos ver cómo la zona oeste, pues sí, tenía más, predominan los cultivos de plátano, otro tipo de cultivos por otras zonas, o bien, como veíamos antes, mapas con las tipologías de las construcciones que van siendo afectadas, con lo cual podemos saber si se están afectando eh, viviendas, si son construcciones asociadas a la agricultura, oficinas o instalaciones industriales. Al haber habido un seguimiento tan exhaustivo por parte de Copérnico y que generando una capa de información con una frecuencia muy alta, hemos podido generar mapas temáticos con la fecha en la que se ha ido detectando el cuándo ha sido afectada una construcción por la lava. No siempre podemos disponer de la fecha exacta, ya que si por algunas condiciones, bien por la meteorología o por que ha habido em, la nube de cenizas del volcán ha impedido la captura de datos, pues ha habido un gap de 3 o 4 días, pues nosotros en la fecha que se consigna es la fecha del momento en el que la delimitación de Copérnicus que ha facilitado la cobertura de lava afecta a la construcción, pero siempre es una buena aproximación. Podemos tener mapas, pues ya vemos que podemos tener mapas de este tipo o secuencias como esta, que está generada con el controlador temporal de QGIS en base a los datos explotados con FME, en el que podemos ver cómo han ido evolucionando las coladas, abarcando cada vez más superficie y afectando a distintas construcciones. En este caso, el vídeo que estábamos viendo estaba representando unos saltos temporales de 3 días entre una imagen y otra que se estaba mostrando. Por lo tanto, vemos las posibilidades que este tipo de análisis, la disponibilidad de datos y la aplicación de este tipo de herramientas nos permite hacer. ¿Y cuál ha sido la consecuencia del desarrollo de este trabajo y de estos flujos que hemos estado haciendo? Pues que ahora, como os comentaba antes, al sistematizar los trabajos, esta actividad ha dado lugar a que hemos dejado unos flujos ya diseñados y preparados que nos permiten a- aplicarlos con muy poquitos cambios, simplemente cambiando el tipo de evento dentro de los datos que se descargan de Copernicus, filtrando por otros tipos de eventos, eh, ver cuáles son las zonas afectadas en otros casos de desastres naturales. Por ejemplo, en este caso, en noviembre hubo una alerta por posibles inundaciones en el río Ebro, en la zona de La Rioja y Zaragoza. Se activó la respuesta del servicio de emergencia y estuvimos analizando la información a cada una de las publicaciones para ver el parcelario, construcciones, tipologías afectadas. En definitiva, ahora disponemos de flujos ya preparados que nos permiten responder de forma rápida a este tipo de situaciones y proporcionar información que bien a través de la gerencia o bien a través de los comités de gestión podemos hacer llegar a la administración, a los encargados de la gestión para que puedan tomar las decisiones más apropiadas en cada caso. Como vemos, los datos catastrales aquí en este caso resultan de utilidad para la gestión de la situación de emergencia y de las catástrofes naturales, pero se pueden usar tanto en las etapas de prevención como en etapas de intervención y luego en las fases posteriores de recuperación. Durante las etapas de prevención se pueden analizar cuántas construcciones podrían afectarse en base a simulaciones, qué instalaciones, etcétera, durante la intervención para ver qué zonas construidas pueden verse afectadas, detectar viviendas aisladas, uso del parcelario, etcétera. Y también pueden usarse como información para el apoyo, para ver dónde desplegar puestos de mando, dónde puede existir zonas de aparcamiento, dónde pueden ubicarse zonas de logística, etcétera. Es decir, la información catastral puede ofrecer muchas posibilidades en la gestión de este tipo de eventos. Por último, ya solo quiero cerrar con un par de conclusiones. La primera es hacer hincapié en la utilidad de la información catastral, más allá de un fin meramente tributario, que quizá es el que más fama tiene, pero que no es el único en el que se puede aplicar y ya vemos que puede ser muy útil para la gestión de situaciones de riesgo.
Y la segunda es la capacidad con esta herramienta que hemos tenido de desarrollar los flujos de trabajo para facilitar la información para facilitar información útil en este tipo de situaciones. Simplemente con esto agradecer su presencia y la oportunidad de compartir esta información. Muchas gracias.